Hemos invitado al licenciado Juan Pablo Suárez. ¿Cómo está, Licen? Le agradezco por acompañarnos y por ayudarnos a entender qué está pasando y cuánta confiabilidad podemos tener de estos resultados que se van a presentar en agosto. Porque más allá de que uno dude de los números que presentaron, hay otros datos que son importantes para el desarrollo de los pueblos, como decía el director del INE, que también deben ser presentados. No, gracias, César, por la invitación. Presto a charlar sobre la temática y bueno, la confiabilidad que tienen los resultados es la confiabilidad que usted ya tiene sobre el INE. Algunos tendrán un poquito más, otros un poquito menos, y ya es difícil que cambie, ¿no? Para la gran mayoría, desde el inicio del proceso censal no hay obviamente una confianza en la institución de la que estamos hablando. Recordemos que hasta hace algunos años nos decían, está todo listo para realizar el censo tan fecha, y después nosotros decíamos, pero si no han hecho esta actividad, no han iniciado, no han hecho ni los procesos de licitación necesarios, y obviamente a las semanitas salen diciendo mentira, no había nada, ¿no? Entonces, ¿qué confiabilidad tenemos? Hemos visto también cambios permanentes de las notas de prensa. Dicen una cosa, como por ejemplo el promedio de personas por vivienda cartografiada, y después esto lo cambian o te dicen que no era así. Tenemos un montón de cambios e incongruencias que hemos analizado como instituto. Entonces, independientemente, digo yo, de las acciones que se lleven con las instituciones amigas del gobierno, porque la CEPAL no deja de ser una institución amiga, la UNFA no deja de ser una institución amiga del gobierno. Recordemos que al final no dejan de ser instituciones supranacionales con alta carga política, ¿no? A veces ellos dicen técnicos por alguien que por una cuestión política entró a algún cargo, entre comillas, técnico en algún país, y termina por una cuestión política, entre comillas, en un cargo técnico de una institución supranacional. Entonces, ya lo que hay en realidad es un acompañamiento que ha habido desde un inicio. En realidad siempre estas instituciones han fungido como una especie de abogados o de voceros, digamos, del propio Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Sobre la propuesta, sobre la temática de la auditoría, a ver, yo le doy un ejemplo, César. Si ustedes aquí quieren hacer una auditoría externa o interna sobre las finanzas, digamos, de su programa o de la radio, en realidad para que esta auditoría salga bien, todo va a depender de que los auditados brinden toda la información, que es lo que el INE no ha dado y siempre ha sido muy esquivo. Recordemos que incluso la encuesta de omisión censal, que es la que nos mide en realidad el grado de omisión, para que la población entienda a cuánta gente no se censó, no fue presentado, y esto fue una de las observaciones principales. Esto debió ser presentado antes de presentar los resultados, ¿no? Entonces hay muchas dudas. Yo ya diría que el proceso censal en realidad ya está contaminado, aprovechando la coyuntura, y esta es una sugerencia para todos los candidatos a presidente. La coyuntura debería estar enmarcada en un proceso de pacto fiscal o de departamentalización impositiva, que en algún momento la hemos hablado y el gobernador en ejercicio la mencionó. En cualquiera de los dos, y el consenso generalizado es que de los recursos de coparticipación tributaria, más o menos el 50% queden para las regiones, con cualquiera de los dos mecanismos, digamos un proceso de pacto fiscal clásico o un proceso de departamentalización impositiva, que podemos hablar de eso, y esto nos arreglaría, digamos, uno de los grandes problemas, que son las asimetrías de distribución de recursos que tienen las regiones, ¿no? Ya igual debería estar en parte del plan de gobierno, aunque un proceso largo, también realizar un nuevo censo o ajustes intercensales, que también se lo puede hacer, y es de una manera relativamente práctica, ¿no? Ahora, dentro de el trabajo que ustedes han hecho desde el ICE y con esa encuesta que ha sido siempre ninguneada por el INE, uno entiende que los resultados que nos van a presentar en agosto nos deberían mostrar la realidad de Santa Cruz, pero con las dudas que ha generado simplemente el número de habitantes, ¿qué podemos esperar? Ustedes nos mostraron un número y luego mostraron qué tenía Santa Cruz, qué le hacía falta a Santa Cruz. Con estos resultados, ¿qué podemos esperar en realidad de lo que el censo arroje ya en los otros temas, no solamente del número, sino de dónde vivimos y qué necesitamos? Sí, los resultados van a mostrar
en base a lo que ya hay, en base a lo que ya se presentó, porque algunas personas piensan que eso va a cambiar, eso no va a cambiar. Lo que van a cambiar son las disgregaciones, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres, en base al dato que sacó el INE, las disgregaciones, las pirámides poblacionales, es decir, en qué rango etario está la población, dónde está viviendo, y un montón de otros datos como niveles de hacinamiento, etcétera. Dicho sea de paso, y aprovecho la oportunidad, y esto no tiene que ver con la coyuntura. El ICE está presentando los resultados de la encuesta departamental de hogares. Calculo para principios de marzo podremos tener una radiografía completa del departamento de indicadores como ser niveles de hacinamiento, calidad de las viviendas, acceso a servicios básicos, acceso a tenencia de bienes. Esto lo presentaremos, le estaremos mandando invitación a la prensa, como les digo, a principios de marzo. Con el fin, bueno, esto en realidad es un trabajo ya de un año que venimos realizando y se presentará y llegaremos al corolario en marzo, ¿no? Ahora, justamente en ese tema, ahí podremos darnos cuenta lo que dice el gobierno en una comparativa, digo, porque dice que, bueno, acá en Santa Cruz no se tienen hijos, que mueren muchos, etcétera, etcétera. Estos últimos datos nos tienen que mostrar justamente el justificativo para que seamos menos de lo que creíamos que éramos. Mire, a ver, el por qué es una de las temáticas. En realidad, ¿cuál es el problema? Es que nosotros como ICE, o en realidad como instituciones cruceñas, porque todas estaban involucradas, no tenemos la información para cuadrar los datos del INE. Si ustedes se van al Instituto Cruceño de Estadística, y el Instituto Cruceño de Estadística ha ido con datos, les ha mostrado las fórmulas de cálculo para llegar a un número cercano a 4 millones, podría ser un poquito menos, un poquito más, siempre lo dijimos que hay un nivel de error porque no se llega al total, digamos, de las viviendas, pero sí nosotros en base a los medidores, más o menos para que la población entienda, lo repito cada vez, pero es bueno que quede claro, voy a redondear, van a disculpar para que sea más fácil, hay aproximadamente 800.000 puntos de luz, le llamamos nosotros, entre los medidores que tiene la cooperativa, entre los medidores que vienen de sistemas aislados, entre los medidores que por ejemplo en la zona de San Matías jalan del Brasil luz, y algunos puntos que tienen energía eólica o paneles solares, aproximadamente 800.000, con un promedio de personas por punto de luz de 5, ¿no? Saque sus cuentas, eso le da 4 millones, como repito, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, ¿no? En el mejor de los casos, digamos, estamos cerca de los 4.100.000, podemos estar en 3.9, 3.8, ¿no? El INE no nos ha mostrado la cartografía, que es algo que se ha pedido siempre, no solamente nosotros, sino la universidad, sino el municipio. No ha brindado la cartografía con la cual podemos ver los puntos, o podríamos nosotros hacer una auditoría criolla, digamos, de calidad del censo, ¿no? También es bueno mencionar que no solamente la gobernación hizo un estudio, la alcaldía hizo un trabajo bastante serio, donde ellos determinan que la población para el municipio, porque trabajaron en el municipio, es de cerca de 2.1 millones de habitantes. El INE saca 0.8, el ICE saca 2.2. Entonces, hay dos instituciones que han hecho estudios y, bueno, prácticamente 200.000 menos si nos vamos bajo el estándar de la alcaldía, y si nos vamos bajo el estándar de la gobernación, prácticamente 400.000 menos. Entonces, hay muchas dudas, ¿no? Y yo no creo que las dudas sean disipadas. Ya, o sea, el censo yo creo que ya está de cierta manera un poco malogrado en términos de confianza. Ahora, según el director, nadie se ha acercado formalmente para hacer una auditoría. Sin embargo, estas cartas que usted menciona no son para que de verdad el INE diga, bueno, estos están interesados, hagamos algo. Mire, independientemente de una auditoría, si podríamos llamarlo de manera formal, todas las solicitudes de información que iban desde la comisión técnica que era conformada por alcaldía, universidad y gobernación, siempre eran respondidas con una plana donde esto se va a presentar tal fecha, o remítanse a nota de prensa de tal fecha, que la nota de prensa tiene media plana. O sea, obviamente, si no nos dan una información básica, digamos, y esto lo hablamos de todo el proceso, presencial también, por ejemplo, nunca tuvimos un buen cronograma de actividades. Era un secreto nacional, imagínense un Instituto Nacional de Estadística que no brinda un cronograma de actividades del proceso más importante en términos estadísticos que lleva a cabo. Está difícil
que nos den otra información. A ver, la información clave es la cartografía y las bases de datos, ¿no? Que es con lo que se puede, digamos, hacer una verificación, si podríamos llamarla así, ¿no? Ahora, licenciado, uno está esperando los resultados finales, tiene los números de población, va a tener la forma en que vivimos y todo eso. En este planteamiento, esto de lo que usted habla de la departamentalización impositiva, ¿cuánto puede jugar los resultados finales de este censo para que las regiones puedan recibir lo que de verdad necesitan y merecen? Yo soy sincero, César. Creo que la principal lucha que debieron tener las regiones, primero debió ser la lucha o el pedido, antes incluso que censo, era un pacto fiscal o departamentalización impositiva. Es decir, y el consenso generalizado no solo desde hoy, sino desde las interminables rondas de pacto fiscal que hubieron, que quedaron en nada hace ya varios años, es que en vez de que, dependiendo de cómo calcula usted, de los 7 impuestos coparticipables queden 20% para las regiones, 5% para las universidades, y tengamos un montón de impuestos que no son coparticipables o varios impuestos que no son coparticipables, de todos los impuestos, más o menos el 50% de la recaudación tributaria quede para las regiones, ya después los mecanismos entre las regiones también habrá una discusión, y el 50% para el gobierno central. Nosotros hemos calculado también otra propuesta que me parece, a mi gusto, es mejor, la propuesta de departamentalización impositiva, pasando el impuesto al valor agregado interno, el impuesto a las transacciones, el IT, que cuando usted da una factura es 3%, la gente no sabe que en realidad está pagando también un impuesto, y el IUE pasen a dominio departamental. Cuando me refiero a dominio departamental no es crear una institución que cobre, que siga cobrando impuestos nacionales, pero que la distribución sea para el impuesto, para el departamento donde se genera. ¿Por qué digo esto? Porque la repartición por población es un poco injusta, César. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos, Santa Cruz genera, depende cómo calculen, pero en general podríamos decir que más de o cerca de un 40% de la recaudación tributaria. Pero si nos reparten por población, estaríamos recibiendo un 30% aproximadamente, ¿no? Depende de cómo calculemos. Entonces ya hay una pérdida del 10%. Entonces lo justo es que en el departamento que se recaude esos 3 impuestos se queden ahí. La propuesta nuestra es que de esos impuestos la mitad vaya para los 56 municipios, en el caso de Santa Cruz, y se reparta por población, ahí sí, de los municipios, y la otra mitad vaya para las gobernaciones, ¿no? Esto sería para poder cumplir con las competencias que ya tenemos instituidas en la Constitución. Hay muchas competencias que no se están pudiendo ejercer por falta de recursos. Es decir, la idea es que la torta no la parte el gobierno, sino que las regiones partan tortas más chicas, pero mejor repartidas, por decirlo así. Sí, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita tenemos una torta donde prácticamente toda la torta se la queda el gobierno, y a través de los resultados del censo los departamentos nos peleamos un pedacito, digamos, ¿no? Queremos ahora que la mitad de la torta sea para las regiones, ya veamos los mecanismos de distribución, algunos por población, otros donde se recauda, podemos hacer, digamos, varios mecanismos, una cuestión de ecualizar, diríamos, si habláramos en un término de audio o ecualización económica, lo llaman algunos, y que en realidad el gobierno nacional ceda, pues, ¿no? Y esa es una eterna discusión, porque obviamente ningún gobierno quiere ceder recursos. En esas interminables sesiones de pacto fiscal, rondas de pacto fiscal que hubo en todo el país hace algunos años, creo que la única forma de que el gobierno esté contento, digamos, con las propuestas de las regiones era que le aumenten al gobierno central, más o menos. O sea, claro. Para ellos no había forma de, digamos, llevar un pacto fiscal donde le reduzcan, donde le disminuyan la torta, pero pues es la única forma, ¿no? Ahora, vienen las elecciones en agosto, puede quedarse Arce, puede entrar alguien del movimiento al socialismo y seguir con esta línea, o también la posibilidad de que se cambie de gobierno. En este sentido, ¿cuánto deberían pesar estas propuestas de los intercensales o hay algunos que plantean incluso hacer un nuevo censo, ni bien se pueda cambiar la norma, porque la norma te dice cada 10 años, aunque no la cumplen casi nunca,
pero está normado. En ese sentido, ¿cuánto pueden pensar estos intercensales para poder recomponer la realidad del país? En realidad, César, no hay una norma que diga cada 10 años, sino hay una convención internacional, digamos, ¿no? En general está estandarizado para los países que cada 10 años se haga un censo. Ahora, bueno, con la tecnología y con la estadística, usted puede tener resultados bastante buenos realizando ajustes intercensales. Y esto no es un invento nuestro. Fíjese, en México el año pasado llevaron ajustes intercensales, censaron, bueno, no es la palabra correcta, en realidad encuestaron 100.000 viviendas en un país con, no sé, 130, 140 millones de habitantes, y con eso determinaron la población del país y hicieron todos los ajustes necesarios. También se ha hecho en otros países de Latinoamérica, en Colombia se hacen los ajustes intercensales. De hecho, en la normativa boliviana estuvo y durante el gobierno, bueno, del expresidente Quiroga, se derogó, algún técnico mencionó, diría yo con poco conocimiento, de que no era confiable por desconocimiento, no era confiable de esos resultados porque no se hacía no se hacía a todo el universo de estudio. En muchos países ni siquiera ya se hace censo, César. Todos los cálculos se hacen con registros administrativos o mediante muestreo, ¿no? Ya no es necesario, digamos, ir casa por casa con lo que conlleva esto, costos, movimientos de personas. Imagínense mover 350.000 personas y con mucho riesgo de que salga mal, ¿no? Porque, claro, un movimiento logístico tan grande en un país con tantas deficiencias puede salir a hacer las cosas mal y no hay reembolso, digamos, ¿no? Entonces, debería estar en la propuesta de incluir en la normativa y que esté como normativa, el censo cada 10 años o 15, y los ajustes intercensales para poder, para dar la herramienta para lo que sea que se pueda utilizar, porque los resultados del censo no solamente sirven para coparticipación tributaria, que es lo que más nos interesa de repente, o lo más mediático, también sirven para otros tipos de cálculos en sectores de salud, etcétera, carreteras, etcétera, ¿no? Dicen, le agradezco por habernos acompañado y por habernos dado la explicación de lo que puede pasar con estos resultados y lo que deberíamos hacer. Le agradezco mucho por haber venido. No, gracias, César. Un abrazo.